Hola a todos del canal Audio del Evangelio. Yo soy el padre Eli Marcel de Abreu, de la Congregación de los Siervos de la Caridad, guanelianos. Vengo aquí en este jueves sacerdotal decir algo de mi historia vocacional. Soy brasileño, soy sacerdote a 3 años, poquito más de 3 años. Soy aquí de Brasil, de San Pablo, donde estoy actualmente. Vivo en San Pablo y mi trabajo es con la animación vocacional, o sea, pescador de hombres. Entonces, vivo aquí en San Pablo ejerciendo mi ministerio sacerdotal, trabajando en la animación vocacional. Bueno, yo soy de los de vocación adulta. Recibí los primeros sacramentos aquí en Brasil mismo, en mi parroquia guaneliana. Mi parroquia es guaneliana. Parroquia Santa Cruz, y después, como la mayoría de los jóvenes, me alejé un poquito de la iglesia. Volví para el grupo juvenil, pero mi vocación empezó en el año 2000, cuando encontré en la basura, y aquí está, un rosario y un crucifijo. Este aquí, mira, un rosario y un crucifijo. Encontré eso en la basura. Bueno, ahí fue una señal de Dios. Pero es una historia larga, pero tengo que resumir para ustedes. Pero ahí todavía no hice caso del llamado de Dios, me hice como sordo. Y bueno, en 2003 empezó de nuevo este llamado, la inquietud, y ahí en 2004 me fui al seminario, después de un proceso de discernimiento. Estuve 2004 en la etapa inicial, y después me fui del seminario. No estaba definido que quería seguir, entonces me fui, me quedé 2 años afuera. Y 2007 volví, tenía como ahí 30 años, por eso vocación adulta. Entonces hice la filosofía en Porto Alegre, aquí en Brasil. Después fui un año para Piraquara, que es una localidad cerca de Curitiba, en Brasil, para el postulantado. Después me fui a Argentina, viví en Luján, ahí donde está la Virgen de Argentina, la Basílica, Luján. Estuve ahí 1 año y medio para el noviciado y ahí me torné un religioso, hice los votos. Después del noviciado me fui a una ciudad llamada Carazinho, en Brasil, para un tiempo de experiencia que fue muy bueno. Del Evangelio según San Marcos. Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. En 2013, al inicio, me fui a Colombia, tierra querida que amo tanto, y viví en Bogotá por 4 años haciendo la teología, y aprendí muchísimo con Colombia, no solamente la teología, mas también con el pueblo, con la fe de la gente. Y extraño mucho a Colombia, a los colombianos. Y bueno, después mi ordenación fue el 11 de febrero de 2017, y ahí yo me quedé aquí en San Pablo y viviendo muchas experiencias ahí con 3 años y algo de sacerdocio. Jesús estaba discutiendo el tema de la resurrección con los saduceos. Y este hombre, viendo que Jesús había respondido bien, se le acerca y le hace otra pregunta: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Este hombre vio que Jesús respondió bien
Vio que Jesús tenía razón. Vio que Jesús decía la verdad. Por eso es que se acerca a él a preguntarle. ¿Tú también ves en Jesús la posibilidad de resolver tus dudas? ¿Tú también ves en Jesús que tiene respuesta para nuestra vida? ¿Tú también, como este hombre, ves en Jesús esa capacidad de responderle a las dudas y preguntas de tu vida? Este hombre no pregunta por preguntar. Pregunta porque quiere practicar y practicar bien la enseñanza de Dios. Hermano, hay muchas cosas de Dios que nos han enseñado, pero que no están bien. Hay muchas cosas de Dios que nos han dicho, mezclándola con agüeros, con esoterismos, mezclándola con un poco de cosas que no están bien. Por eso este escriba, viendo que Jesús respondió bien, sensatamente, por eso es que lo busca, para preguntarle acerca de la fe. No te quedes llevando una fe mezclada con paganismo. No te quedes viviendo una vida mezclada con cosas que no son de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Es decir, Señor, enséñame a hacer las cosas al derecho. Enséñame a hacer las cosas bien. Enséñame a tener un orden, a priorizar las cosas que debo hacer, creer y practicar. Una vez una señora me pedía que le bendijera el nietecito que estaba muy enfermo. ¿Ya lo bautizaron? No, todavía no. ¿Y esa manillita que tiene ahí en la mano, qué significa? No, hay unas oraciones que le hicieron y le pusieron eso. Manillitas que no son de Dios, que no acercan a Dios, que se la impone a alguien que no es muy devoto del auténtico Dios en el que creemos, amamos y profesamos. Por eso este señor del Evangelio va y busca a Jesús, porque sí respondió con sensatez. Cuidado con tener una fe mezclada de paganismo. Qué bueno que como este escriba busquemos la verdad, busquemos a Jesús. Y bueno, ya nos dijo Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pongamos entonces en práctica esto, de amarle a Él sobre todas las cosas, de tenerlo primero. No después de tantas cosas, sino de primero, antes que todas las cosas. Ahora, este escriba preguntaba, pero su respuesta también fue muy acertada. Maestro, tienes razón cuando dices que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Mira la respuesta de Jesús para este hombre. Tú no estás lejos del reino de los cielos, pero tampoco estás dentro. Entonces hay un gran esfuerzo que tenemos que hacer, porque podemos conocer mucho de Dios, pero quedarnos por fuera. Podemos decir mucho de Dios, pero no entrar al reino. Ese es el gran trabajo que tenemos, la gran tarea, la gran misión. Conocer, practicar y entrar al reino de los cielos. ¡Qué gran reto! Esforcémonos cada día por ser merecedores de este premio celestial. Hagamos oración. Sacerdote tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás. Señor y juez sacerdotal, te pedimos que envíes a nuestra amadísima y santa iglesia muchos y santos sacerdotes, que podamos nosotros también vivir esa gracia de la santidad para, como Jesús, enseñar bien la sana y santa doctrina, para, como Jesús, tener la capacidad de orientar la vida de las personas, para que, como este escriba que se acerca a Jesús, se pueda ir contento por la buena respuesta, que nuestras comunidades parroquiales sean resueltas sus inquietudes, sean acompañadas por sus pastores, guiada por el callao del pastor, que nuestras comunidades cada día se unan en oración pidiendo muchos y santos sacerdotes. Gracias, Señor, por gente buena. Gracias por tantos catequistas, proclamadores de la palabra, misioneros, tantos matrimonios misioneros, testigos del amor de Dios, fieles en la vivencia de la palabra. Gracias por tantos jóvenes inquietos que preguntan, que aciertan en las respuestas, que están junto a Jesús. Gracias por tantas personas que alrededor están pendientes de la predicación, de la palabra, quieren conocer más, quieren saber más. Por eso necesitamos muchos y santos sacerdotes. Confiamos en tu amor
Esperamos en tu misericordia. Amén. Invito a los jóvenes a decir sí a Dios, a la vocación que llaman. Muchas gracias por esta invitación y que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aprovecho este momento para que motives a tu párroco, para que motives a tu amigo sacerdote, para que graben un corto video hablando de su ser sacerdotal, así como en la intro. Esos hermanos sacerdotes hablaron y contaron de su vida vocacional, pues también ayúdame a que tu párroco, a que tu amigo sacerdote o tu familiar sacerdote grabe su testimonio y lo envíe a este número de WhatsApp para así publicarlo y que el Señor cada día nos envíe muchos y santos sacerdotes. Gracias por esta colaboración.